¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por acompañarnos otro jueves para que juntos analicemos la actualidad nacional. En instantes ya con Julio Pueyrredón estaremos abordando los diferentes temas de nuestra Argentina. Invitarte y por supuesto que nos acompañes con la siguiente presentación. Tan esperado, obviamente porque acá nos atienden tan, pero también cafecito, masitas, de todo tenemos acá, previo y post programa. ¿Cómo anda Pueyrredón? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Vamos a venir con Pardini más seguido. Me parece bárbaro, siempre son bienvenidos. Gracias por este recibimiento que nos hace semana a semana. Por supuesto, obviamente. Siempre tiene las puertas abiertas acá. Es su casa. Muchas gracias. ¿Todo en orden? Todo en orden, todo en orden. Con este país tanto tranquilo, todo. Sí, ¿cómo te están tratando las noticias? Sería la pregunta. Sí. ¿Cómo te está tratando? ¿Lo estás llevando bien? ¿Tenés algunos picos así de... Mira, yo te voy a contar. Indignación? Yo te voy a contar una anécdota que creo que viene al caso, muy rápida, y eso te va a dar una pauta de cómo me están tratando las noticias. Me la acordaba el otro día. Mi padre era muy amigo de Tito Lecture. Y cuando Ringo Bonavena peleó contra Mohamed Ali, Tito Lecture se le acerca, esto se lo contó Tito Lecture a mi padre, se le acerca y le dice a Ringo, dale Ringo que el negro no te puede ni tocar. Y Ringo Bonavena, con la cara así, le dice, entonces míralo al referee, porque alguien me está matando. Bueno, yo te diría lo mismo de las noticias. Yo te diría lo mismo de las noticias. Bueno, vamos a empezar con algo internacional. Hoy vamos a variar. Vamos a ¿Qué variar. te parece? Dale. Para hacer un reconto de todo, cómo está nuestra región, ¿no? Lo que tiene que ver con América, con Latinoamérica. Y vos trajiste algo muy, muy interesante, a raíz obviamente de lo que está aconteciendo en Cuba, que es terrible. Es como que salió el pueblo después de tantos años de sometimiento y realmente la están pasando muy, pero muy mal, sí. ¿no? Sí, te digo que lo de Cuba es tremendo. Creo que incluso la reacción, por un lado, cómo reaccionó la gente. Yo me acuerdo, hará 2 años que hablamos sobre un poco el tema del comunismo y esas cosas, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, cuando analizamos el tema del Che Guevara, que de muchos que lo tienen como ídolo, y el Che Guevara fue el primer asesino de homosexuales, asesinaba gente. Bueno, los desastres que hacía el Che Guevara. No se podía decir. No se podía decir. Era como con el peronismo. Sí, no se podía hablar mal. No se podía hablar mal, tal cual. El Che era, y sin embargo el tipo, bueno, pero el tipo había logrado en Cuba algo que cuando vos hablabas con la gente que viajaba a Cuba y le preguntabas, era tremendo, porque la respuesta del cubano, el cubano, como dirían ellos, era, pero están contentos así, y te decían, es que no conocemos otra cosa. Ese es el tema. Bueno, ahora, gracias a la tecnología, que empezaron a ver otras cosas, y la gente se levantó y dijo, basta, queremos democracia. Hay otra verdad, hay otra realidad. Claro, y queremos democracia, queremos libertad. Fíjate lo que pasó el otro día, fue muy gracioso. El del Partido Comunista, que fue a un programa de televisión, este muchacho Popolo, que decía que en Cuba había democracia, y cuando le preguntan, porque dijo que había elecciones, le preguntan, bueno, ¿cuántos partidos hay? Y ni dijo ninguno, ¿viste? O sea, eso te da una pauta de la ridiculez de defender lo indefendible. Bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, Heller, que cuando cerraron el Zoom, que estaban haciendo los debates y demás, salga en defensa de Cuba. Y eso también me llama la atención que el presidente diga, no estoy muy interiorizado sobre lo que pasa. Es el primer mandatario. Sí, es el primer. Tenés que tener un conocimiento con lo que pasa en los países de la región. No solo de la región en realidad, ¿no? Pero no solamente eso. Vos sabés que incluso, lo sé por gente que conozco, que en presidencia y en los ministerios tienen una persona por sector, o tenían, y seguramente la siguen teniendo,
que a la madrugada agarra los principales títulos y hace un resumen de 1 o 2 carillas y se lo da al presidente y a los ministros para que tengan la información esencial. O sea que no puede decir que no está informado. Indudablemente no sabía qué responder y bueno, y se fue porque... No se quiso involucrar. No se quiso jugar. Quizás no se quiso involucrar. Porque lo que de Cuba realmente... ¿Por el pueblo o por quienes están gobernando? Y sí, fíjate que incluso lo de Cuba es tremendo porque aparte el nivel de represión que hubo fue tremendo. Y fíjate, es que es típico, fíjate, de lo que es el populismo. Yo, por ejemplo, el otro día hubo un análisis muy interesante que salió en La Nación sobre algunos presidentes que están hoy en Latinoamérica, en Centroamérica sobre todo, que son populistas, ¿no? Y contaban algunas anécdotas que las voy a decir rápidamente. Por ejemplo, Juan Hernández, el presidente de Honduras, dicen que está vinculado y bancado por las drogas y su hermano está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Yamatei, presidente de Guatemala. Esto es increíble porque sacó una ley que le da la potestad de cerrar toda ONG o fundación que él considere que altera el orden público. O sea, los derechos. Claro, o sea, fíjate que eso es un criterio subjetivo. O sea, que, ya me acuerdo cuando el artículo del código nazi y la revolución bolchevique establecían normas parecidas. El artículo del código nazi decía todo aquello, será delito todo aquello que atente contra el sano espíritu del pueblo alemán, o sea, ¿quién interpreta eso? Y lo mismo decía el artículo, creo que era cuarto, de la normativa de la revolución bolchevique, que decía que iba a ser delito todo aquello que estuviera en contra de los intereses del pueblo. Bueno, esto es parecido. Bueno, Bukele en El Salvador, voló de un plumazo a la Corte Suprema y el fiscal general. Bueno, Díaz-Canel en Cuba, ya mencionamos la represión que hizo y cómo metió preso un montón de gente. Ortega en Nicaragua, o sea, con tal de conseguir la reelección, empezó toda una campaña, digamos, de detenciones y allanamientos contra opositores y disidentes. Bueno, después lo que pasó en Haití y demás, podríamos seguir indefinidamente tratando esto y no estamos entrando en los líderes, los otros pocos líderes de este tipo de partidos, como podría ser en China, Corea del Norte, porque China además, para mí China es un bicho raro, yo lo saco porque China es comunista, es lo que vos partido, es un país con comunismo, pero es el partido que tiene la mayor cantidad de millonarios en el mundo, o sea, tiene más de 30 y pico millones de millonarios, con lo cual China es un comunismo capitalista, es una cosa rara, es un bicho raro. Pero bueno, por eso China yo no lo meto. Creo que Corea del Norte y Cuba es una cosa y no es comparable con China. Vos sabés que en Cuba hay una particularidad, que digamos el pueblo no sabe dónde viven los funcionarios. O sea, se cree que están obviamente en zonas residenciales de hectáreas, bla, 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 pero es como un secreto que no se revela. Uno acá, bueno, puede decir, bueno, sí, libertad vive allá. Allá no. Allá no se sabe absolutamente nada. No. Bueno, acá viste que también es como que se preserva mucho eso, ¿no? Fíjate las veces que alguien ha dado la dirección del teléfono de un político y ha sido un escándalo prácticamente. Bueno, está bien, porque está el famoso tema del scratch, ¿no? Que acá se lo ha hecho muchas veces, para uno, para el otro. Bueno, por eso es que Vudú puso la dirección de los médanos. Claro, no, por eso. Había que entrar a escarbar, había que escarbar un montón para encontrarlo. Un visionario, está muy bien. Sí. Hablando de Vudú, vamos a entrar en la justicia argentina. ¿Qué justicia? Esa es la pregunta. Digo, estamos y vemos, que de acuerdo a quien está en el poder, la justicia va en función de... Mira, vos sabés, incluso te acordás que lo hemos hablado, yo siempre he sido un defensor en grandes rasgos de la justicia en general, pero ahora en este momento lamentablemente tengo que aceptar y decir lo que dijiste vos es una realidad prácticamente inatacable, porque realmente vos ves, y es lamentable, y eso tiene que ver con toda esta tendencia de querer alterar la forma de nombramiento de los jueces, de los fiscales y todo lo demás. Es tremendo que, según el gobierno que viene, la tendencia de los jueces, salvo casos muy aislados, como algún juez que quizá se ha mantenido siempre, no importa qué gobierno, pero hablando siempre de lo que es la justicia federal, ¿no? Que es la que tiene las causas de corrupción las más importantes. Pues la justicia ordinaria, la justicia común, eso podrás tener el problema de los jueces más garantistas o los no garantistas, pero eso, el problema pasa por otro lado. Pero lo que sería la justicia federal, básicamente, que es la que trata... Es tremendo cómo los mismos jueces o jueces
o las mismas salas y qué sé yo, cosas que sacan en un momento con un gobierno, después lo vuelven para atrás, o sea, cambian de criterio. Está bien que hubo hubo movimientos dentro de las salas, ¿no? Para lograr la mayoría, pero eso está mal también. Vos no podés estar manoseando y toqueteando la justicia. O sea, la justicia tiene que ser independiente y no lo está haciendo. O sea, y es histórico eso en nuestro país. Es lamentable. En otros países la justicia no se toca. O sea, los jueces, todo lo que es poder judicial, no se lo puede tocar. Bueno, el caso de Vudú puntualmente fue muy burdo cuando dijeron que él tenía que tener arresto domiciliario o lo que sea porque sus hijos estaban como a la deriva. Digo, ¿y los presos comunes? Sí. Bueno, ahí me partí de la base de la locura que llegamos cuando se liberaron a todos los presos por el tema del COVID. ¿Te acordás que los liberaron? Sí. Ahora, en el momento que los liberaron, todos nosotros estábamos aislados en nuestras casas. Y, por ejemplo, vos querías ir a visitar, no sé, a un pariente, un hermano, a tu madre o a alguien que no es conviviente con vos y no podías. Y no se podía. Ahora, los presos los liberaban para que estuvieran, digamos, más protegidos. Entonces, perdón, ¿y la justicia ahí por qué no actúa? Dice, señor, usted está preso. Vamos a garantizarle condiciones dignas de que esté preso con condiciones dignas, porque es un ser humano y tiene que tener condiciones dignas para estar, pero preso. Y vamos a darle la vacuna. Y como el problema es que usted no se contagie, lamentablemente, como usted está preso porque se portó mal, no va a tener visitas hasta que la pandemia afloje. Ah, es inhumano que no tenga visitas el preso. No, bueno, más inhumano es que vos sueltes un tipo que de golpe estaba preso por un delito grave. Me parece que eso es mucho más inhumano, ¿no? Te hago una pregunta porque la semana pasada creo que fue que hizo el alegato Cristina, Sí. ¿no? A raíz de la causa del memorándum Sí, con Irán. Con Irán, y lo que se cuestionaba es que no cualquiera tiene la posibilidad de hacer ese alegato. Correcto. ¿Es así? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? En realidad, el mecanismo ¿cuál es? Lo que establece el procedimiento es que hay determinados funcionarios que, si son citados a declarar en determinados expedientes, ellos pueden hacer una declaración, o sea, que no están obligados a concurrir, sino que pueden hacer una presentación que sustituya esa declaración, que suplante esa declaración. Acá, obviamente, normalmente eso se hace por escrito. Se hace una presentación por escrito. ¿Por qué? Porque el funcionario puede decir, bueno, esto es lo que voy a declarar y no pienso decir más nada, no voy a contestar preguntas. Entonces hace su descargo, lo que llaman el descargo. O presentación espontánea, si es antes de que lo cite. Lo de Cristina, además, obviamente fue también una excepción, que hay que ver que otros tienen acceso ahora a esa excepción, que ella lo quiso hacer en forma oral, entonces utilizaron los sistemas de audiencia para que ella haga el descargo en forma oral. Descargo que hizo netamente político. Fue un descargo totalmente político. Nada que ver con la causa. No, nada que ver con la causa, incluso aparte creo que fue claramente campaña pura, porque quiso vender una imagen de perseguida, de mujer sufrida, que quería un país mejor, que quería un montón de cosas. Pero puede llegar a quedar absuelta. Y no, bueno, es que puede llegar a quedar, lamentablemente, pueden llegar a quedar absueltos montones de gente. Por eso cuando a mí hablan, esa frase que no fue una frase nuestra, fue frase de otros periodistas, cuando se hablaba de presos políticos, y yo digo, bueno, no, políticos presos, ¿viste? O sea, la realidad es esa, pero lamentablemente acá, fíjate cómo es. Ahora lo que va a pasar es que probablemente van a empezar a caer algunos del gobierno anterior. Por ejemplo, la denuncia esta que se ha hecho por el tema de las armas contra Macri y Patricia Bullrich. En Bolivia, ¿no? Lo de Bolivia. El envío de armas. Claro, fíjate ahí, claramente Ahora, yo le escuché a la Bullrich, a Patricia Bullrich, estar muy, muy tranquila. Sí, es que tema, ¿no? aparentemente... Y el propio Macri, sí. dijo, yo estoy tranquilo. Es que aparentemente, por la información que hay, indudablemente, obviamente yo no leí los antecedentes y te digo esto rápido porque nos están decapitando. Nos están decapitando. Cada vez peor. Sí, pero nos están... Cada vez aumentando el autoritarismo. El autoritarismo nos tiene cortitos, pero fíjate que en realidad está justificado con a quienes se fue a proteger y que además no era munición letal incluso la que se mandó, era munición para antidisturbios, balas de goma, ese tipo de cosas, con lo cual, o sea, después si se hizo mal uso, qué se usó o qué pasó con eso, bueno, ahí hay otro problema que lo deberá determinar también los bolivianos que hicieron, porque el procedimiento entra a través de una forma
por las autoridades bolivianas, salvo que vaya por paquete diplomático, porque por paquete diplomático puede entrar una determinada cantidad, no todo. Bien, hacemos nuestra primera pausa y luego seguimos analizando ya puntualmente sobre encuestas y otros temitas que tenemos preparados para compartir con ustedes. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. Viendo con la articulación. Se ve que el frío semanal me ha afectado. Bien, un tema para hablar, y sé que te va a poner así como medio. Es el tema de la educación sexual, que está bárbaro, que nosotros apoyamos, que tiene que haber educación sexual por todo lo que eso implica, ¿no? Pero esta licitación del kit, ¿no? Del pene de madera y de preservativo, creo que es todo como una taller que se está licitando. Bueno, el que iba a ganar la licitación se bajó porque dijo que hizo un análisis y que económicamente no le convenía. No le convenía. Pero hablemos no de eso, sino vamos puntualmente a las declaraciones de Bisotti, que dijo, bueno, pero por lo menos se habló. Y esto es la muestra de que es necesaria una educación sexual. Nadie está diciendo que en la Argentina no sea necesaria la educación sexual. No, es que tal cual. Acá estamos hablando de otra cosa, que no es el momento, me parece, porque está la Argentina. ¿Cuánto dinero era la licitación? Eran 13 millones. Está bien, que puede ser nada dentro del paquete. Pero bueno, ese dinero puede destinarse, por ejemplo, al Hospital de Quilmes, sí, ¿no? Que fueron mostradas imágenes en un estado tremendo. Daban ganas de llorar. La intendenta no, está bien, se atendió en un sanatorio privado. Obviamente, no. Qué duda te cabe. Pero, digo, volvamos a la licitación. No, lo de la licitación la verdad que me pareció, obviamente, como bueno, todo el mundo, la verdad que se ha venido hablando, la verdad que era vergonzoso el tema, independientemente que obviamente estamos a favor de la educación sexual. Fíjate que nosotros desde que empezamos a hablar de todos estos temas, incluso cuando fue el tema del aborto, dijimos que nadie estaba evaluando, cuando se aprobó el aborto, que se iba a provocar un aumento de las enfermedades de transmisión sexual, porque la gente con el tema del aborto le iba a perder el miedo al embarazo y se iba a dejar de cuidar. Bueno, y eso es lo que está pasando. Y usaron como excusa también que hay que aumentar la educación sexual. ¿Para qué? Para que se empiece a usar de vuelta el preservativo y todo ese tipo de cosas. Que me parece fantástico. Que es fantástico. Y me parece es fantástico. Que tiene que ser así, no seamos pacatos. Ahora, es necesaria una educación sexual. Yo te hago una pregunta. ¿Eso es el momento? ¿O esos 13 millones de pesos, por ejemplo, no los podríamos destinar a armar una estructura acorde más sofisticada en Ezeiza, por ejemplo, para poder normalizar el tema de los vuelos y que los varados puedan venir y se los teste como corresponde? Por ejemplo, por decir algo. O al hospital de Quilmes, como dijiste vos, o comprar respiradores. Sí, no, digo, buscar otra alternativa para hacer la educación sexual, que nadie está en contra de eso, pero no es el momento de hacer el gasto. Digo, y también es como una muestra de
de respeto a la sociedad, sí, ¿no? Sí. O sea, no podés seguir con la agenda que vos tenías programada como si nada. Tenemos una pandemia. Sí. Hay un montón de gente fundida. La clase media descendió terriblemente. Tremendo, como han caído. Entonces no es momento. Tienen que dar un guiño, una señal, ¿no? Y sí, pensá lo que decía la clase media. Esta cosa de empatía. Sí. Además de 26.000 pymes cerraron. O sea, es un tema de empatía y de aparte, ¿sabes qué? Es un tema también de respeto a la gente que se está rompiendo el alma, trabajando, y que trata de salir adelante, y que digan, bueno, por lo menos si yo me tengo que quedar guardado, si yo tengo que estar, por lo menos lo que pretendo es que tomen medidas que sean como para ayudarme o bien a reactivar la actividad económica, como para que yo pueda salir adelante, y también aumentar la protección del punto de vista de la pandemia. Y punto. Esas tienen que ser las dos prioridades hoy. Y lo otro, que lo dejen para más adelante. Porque si no, parecería que esto en realidad, a mí lo que me suena fue, y sacaron esto para que sea un gran tema de la semana, de hecho lo estamos hablando, y tapan otra cosa. Claro. Volviendo al tema de los varados, mucha gente está saliendo. Sí. Y eso conlleva que va a ser un lío el volver al país. Sí. Y bueno, y fíjate que la locura, por ejemplo, que yo ahora me he enterado de gente que está en la zona de los puentes y no los dejan entrar al país. Argentinos que quieren volver a entrar al país y no los dejan pasar por los puentes, por ejemplo. En virtud del cupo si la persona viene y hace los test y qué sé yo, por ejemplo en Uruguay, y bueno, y por otro lado tenés ahora esto que están haciendo los vuelos charters, Paraguay-San Fernando-Paraguay, y la gente viaja, va y viene desde Paraguay o desde Uruguay. Digo, y también el tema de las fronteras. Argentina a nivel terrestre es un colador. Es un colador. Entonces ahí también creo que tendría que haber una mirada más aguda, ¿no? Pero escúchame, es más, yo no quiero tampoco dar malas ideas, pero seamos realistas, como si vos sos un colador. Cualquier persona que dice no me dejan entrar, cualquier botero agarrás en el río, en alguno de los ríos, y le pedís que te cruce, volvés a tu casa, haces tu vida, y el día que levante la provisión, lo llamás al botero, cruzame de vuelta si entro formalmente. O sea, y eso está pasando también. O sea, entonces, viste, lo de Seiza o la restricción de buquebús o la restricción de las fronteras. Y mientras tanto, después tenemos una constitución que se aglomeró la gente, que rompieron las vallas, porque la gente quiere llegar a su casa. Sí. Bueno, esto fue a raíz también de movimientos sociales y demás. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que vamos a las encuestas que a mí me encantan. Vamos a dar algunos datos, porque tenemos muchos. Pero rapidito. Tenemos algunos, vamos a dar algunos, por ejemplo. Y lo interesante es esto es de la Universidad de La Matanza. Ojo, porque muchas veces dicen, no, bueno, esto lo hizo un encuestador de acá. Esto es la Universidad de La Matanza. Si las elecciones a diputados nacionales fueran hoy y las opciones fueran las siguientes, ¿qué espacio elegiría? Frente de Todos, 34,5. Juntos por el Cambio, 30,9. O sea, hay 3 puntos de diferencia. Sí. Frente Libertario, 5,7, casi un 6, en La Matanza. Claro, y Randazzo, 5,1. Después, bueno, viene siempre el 3% que saca siempre Del Caño y sus amigos, que nunca se pasan de ahí. Y bueno, pero fíjate que si vos ves lo que es oposición, si sumamos Juntos por el Cambio, Libertarios y Randazzo, si Randazzo lo consideramos oposición, estaría ganando en La Matanza la oposición por casi 10 puntos de diferencia. Como para pensarlo. Después, otro dato es, ¿cuáles son los principales problemas que afectan a usted y su familia en La Matanza? En primer lugar, la inflación y el precio de los alimentos, 27%. Segundo lugar, la falta de empleo y los bajos salarios. Tercer lugar, la inseguridad. Cuarto lugar, la corrupción. Quinto lugar, recién el coronavirus y el riesgo de contagio. Después, bueno, viene la vivienda, los impuestos, el mal funcionamiento de la justicia, la salud personal y la baja calidad de la salud pública y la baja calidad en educación. Y después, bueno, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la manera en que el gobierno nacional está gestionando la economía? 37,5 desaprueba, 14,8 desaprueba en parte,
25,4 la prueba. No, perdón, 18,4 la prueba, 25,4 la prueba en parte. Y después, cómo están gestionando la pandemia, y después, bueno, tenemos las imágenes, pero no nos va a dar el tiempo. En gestión de la pandemia tenemos entre que desaprueba y desaprueba en parte, tenemos un 41%, casi un 42% que desaprueba, y un 51% que aprobaría más o menos eso. Bien. Bueno, para tener así como datitos para ver el sentir de la población, ¿no? Sí. Y el sábado obviamente ya se cierran las listas y veremos entonces quiénes serán. Sí. Y ¿sabes? Un solo comentario que te hago. Sí. En esta encuesta, ¿sabes quién es la persona que tiene mejor imagen positiva en La Matanza hoy? Horacio Rodríguez Larreta. Bien. Nada más. Nada más. Bien, nos vamos. Nos tenemos que ir. Ahora hacemos el cierre y nosotros nos quedamos acá porque Julio nos preparó unos sanguchitos de miga. Para envidia de ustedes. Ya volvemos. Llegó el momento de despedirnos y agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas elegido una vez más. Recordá que durante la semana podemos seguir en contacto a través de las redes sociales. Muy, pero muy buenas noches.